Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Fortnite Mobile. La distribución a muerte, que es lo más importante. Si te encanta el contenido y si quieres estar informado de lo mejor por lo que se viene actualmente, pues como siempre. Es más, si me quieres apoyar como creador de contenido y también utilizando mi codiguito de 32 en la tienda del Fortnite, claro que sí. Bueno, vamos a darle qué es lo más importante. Bueno señores, para el que no lo sepa o para el que lo sepa, pues sencillamente tenemos algunas que otras novedades acerca de lo que está pasando actualmente al día de hoy. Básicamente me van a decir, Destro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, como ustedes saben, al día de hoy tenemos solo Fortnite para dispositivos Android, pero no está ni en la Play Store actualmente al día de hoy. Y me van a decir, esto es sencillo. El juego como tal no está pues en la Play Store, sencillamente por problemas que tuvo actualmente Fortnite con Apple y también con Android, básicamente. ¿Y por qué? Me van a decir, bueno, sencillamente ellos pusieron una tienda sobre la tienda. Me explico. Cuando comprabas pavos, o sea, la moneda del juego, V-Bucks en inglés, pues te aparecían dos tiendas. La tienda que era con los ingresos, o mejor dicho, el porcentaje que se lleva actualmente pues Play Store, o también el porcentaje que se llevaba App Store. Por ejemplo, los pavos costaban $10 en Play Store y en Apple, que básicamente te estoy dando un ejemplo. Pero si lo comprabas con Epic Games, costaban $8, básicamente $2 más. ¿Por qué? Porque ese 30% que se llevaba Play Store y App Store no se lo estaban llevando ellos si hacías una compra de Epic Games. Ok, Fortnite metió ese estilo de tienda sin avisarles a lo que es actualmente a App Store ni a Play Store, básicamente. O sea, los ingresos del 30% no se lo iban a llevar ellos, sí o sí. O sea, si compras en Epic Games, donde te salía actualmente el pago era en Epic Games, no te salía actualmente en la Play Store porque aludías completamente el ingreso de estas dos compañías. Ok, pasó mucho y pues lamentablemente hubo incluso una demanda con Apple actualmente de Epic contra Apple. Básicamente incluso le hicieron un video la gente de Fortnite a la gente de Apple, dándoles a entender todo lo que había pasado, todo lo que había ocurrido, dándolos como una compañía que pues sobresaturan el medio y también que sobreexplotan completamente y que se aprovechan de los consumidores. Ok. Escaso, y al día de hoy la única manera que se puede jugar Fortnite es vía Android y es vía el Epic Games Launcher, que se puede descargar e instalar actualmente en Android. Siempre se ha podido y desde ahí donde se puede descargar para dispositivos. A mucha gente no le ha traído demasiadas cosas. Incluso se puede descargar, creo que si no estoy mal, por vía APK Pure y por vía TapTap el juego al día de hoy, por si en dado caso no te sale dispositivo compatible e incompatible. Esto básicamente porque Epic Games ha calcado completamente el juego. O sea, lo está tratando de mejorar más que todo por el nuevo motor gráfico que tenemos al día de hoy, que el nuevo motor gráfico es el Unreal Engine 5, que se ha estado mejorando y que se ha estado actualizando y que va a ir mejorando completamente y se ha pulido y se ha notado desde la temporada 1, que ha empezado con el capítulo 4, que ha mejorado completamente el rendimiento. O sea, faltan muchas cosas más que pulir, pero al menos es jugable. En muchos dispositivos ha estado pasando esto. Ok, vamos con la cita. La Unión Europea, bueno, no en la Unión Europea, básicamente en Europa, con los nuevos lineamientos, están obligando completamente a Apple de que ahora sí se va a poder instalar aplicaciones dentro de su sistema operativo que no sean completamente solo la tienda de Apple. Estamos hablando de la App Store. De esa manera es que va a regresar completamente a iOS, pues lo que tenemos con Fortnite. Exigidamente Apple va a tener que dejar descargar aplicaciones de terceros en su dispositivo. Lo que pasa al día de hoy con Android, que como ustedes saben, no se necesita solo Play Store para descargarte o instalarte aplicaciones en tu dispositivo. Esto es lo que va a pasar con Apple. Bueno, básicamente van a tener que pues permitir que se puedan descargar y se puedan instalar aplicaciones de terceros en su sistema operativo. Caso omiso que no se puede al día de hoy, solo se puede mediante App Store. Si tienes la aplicación App Store es que puedes descargar o puedes tener un juego. Esto vendrá bien no solo para Fortnite, sino vendrá para muchos juegos que han querido salir en dispositivos de iOS y no han podido, simple y sencillamente porque pueden tener algún problema con la App Store. Y como ustedes saben, App Store al día de hoy es lo más exigente posible con sus juegos, aplicaciones, actualizaciones. Tienen que obviamente darles el visto bueno, porque lamentablemente así trabaja actualmente Apple. Tienen que darle el visto bueno, no es como en Android. Android es un poco más inseguro, eso sí te lo digo. En cambio Apple es un poco más seguro, en eso sí también hay que ser muy
muy pensativo conforme a lo que está pasando el día de hoy. Pero sí, Fortnite estará llegando nuevamente para dispositivos de Apple. Esto vendrá bien tanto para la comunidad móvil, porque esto revivirá completamente a Fortnite en muchos aspectos posibles y ayudará muchísimo a que Fortnite se vuelva a posicionar como uno de los mejores Battle Royale para dispositivos móviles. Ojo, también tiene que venir una actualización que va a estar llegando en este par de semanas, luego de que obviamente la gente de Epic venga de vacaciones, que se espera completamente a detalle, así que vamos a ver qué se cuece conforme a ello. Y en esa actualización se espera de que den un comunicado la gente de Epic, incluso el CEO y el cofundador de Fortnite y Epic Games, bueno, de Fortnite creo que si no estoy mal, o bueno, también es el mismo de Epic Games, si no estoy mal. Pues él ya lo había comentado de que sí, 100% Fortnite para el siguiente año actualmente de este 2023 se refería, porque lo comentó en 2022, de que estaría llegando el Fortnite Mobile ya para dispositivos iOS. Y también las siguientes actualizaciones tanto para dispositivos móviles. Y como ustedes saben, ahorita el mercado móvil es uno de los mercados más fuertes, mucho más que el de PC y de consolas. Ustedes dirán que no, pero en realidad sí. Gracias a Activision, otras compañías, incluso como Ubisoft, pues están ya trayendo sus juegos, y otros como lo que es Microsoft también. Hace poco lo comentábamos, incluso Riot Games, que también es de Tencent. Pues veremos qué pasa conforme a lo demás. Que por cierto, también Tencent Games tiene una parte de Epic Games, que va a destacar eso también. Entonces, pues veremos cómo sale completamente todos los modelos. Y si es en dado caso, pues tendríamos noticias de cuándo estaría llegando en este mes, cuando lo quieran anunciar completamente los de Epic, dándonos una fecha exactamente cuando se pueda descargar el launcher oficialmente para Apple. Seguramente estará llegando una actualización para dispositivos de Apple, o incluso ya Apple solo diga, bueno, está bien, que llegue completamente Fortnite para dispositivos de Apple y listo. Así que sí, gran W, o sea, máximo ganador, sale ganando completamente Fortnite, ya que es uno de los juegos más queridos al día de hoy. La verdad, es el fanservice, es el mejor fanservice que existe al día de hoy en dispositivos móviles. Así que estaría muy bien. Incluso, pues, ¿qué sabemos si en dado caso se había hablado de que tendríamos en marzo el GTA Trilogy Mobile? Así que vamos a ver qué se cuece con Fortnite. Esperemos lo mejor como siempre, así que bueno, eso más que todas las noticias más importantes. Así que gracias a Europa, porque la verdad es que Europa tiene muchísimas cosas que hay que tener muy en cuenta, como son los aspectos posibles, además de los lineamientos que aplican allá, pues serán aplicados globalmente para Apple. Así que bueno, y si en dado caso, pues esto será aplicable para todos los dispositivos de Apple y se podrá descargar y se podrá jugar. De momento, por si me piden fechas, no hay fecha establecida porque de momento Epic no ha hablado nada, pero esto sí está confirmado básicamente por Europa, por lo que les han exigido completamente de poder instalar aplicaciones de terceros en lo que es actualmente los dispositivos de Apple. Básicamente como pasa con Android, que en Android pues, puedes descargar e instalar lo que se te dé la gana con tal de que tenga .apk. O sea, lo mismo va a pasar en dispositivos de Apple. Y va a pasar con Fortnite cuando llegue. Como ustedes saben, Fortnite el día de hoy sigue siendo para mí un juego muy bueno. Y pues con esta temporada lo ha implementado muy bien. Así que veremos qué tal va actualmente en Apple y esperemos de que por lo menos los corran de iPhone 8 en adelante este juego. Que me imagino que sí, porque cuando salió el Fortnite salió cuando estaba el iPhone XR. En fin, si en Android está mejorando, si va a la optimización, pues Fortnite Mobile va a revivir completamente a detalle sobre la nueva información y las nuevas noticias del regreso para dispositivos de iOS y con la optimización y las mejoras que se vienen incluyendo para Android. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Como siempre, pues me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a Marte, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. Cualquier cosa o cualquier duda que tengas, pues déjala en la barra de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video del canal, claro que sí. Hasta la próxima. Adiós.